Deuteronomio 8:1 en adelante. Deuteronomio 1 en adelante. ¿Qué les parece? Sí, vamos a leer unos versículos. Yo le digo cuando paremos. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció por sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Antes, por favor, no estoy leyendo acá abajo. Gracias. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Pero se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén y amén. Uno de los peligros, lo voy a hablar ahora como pastor. Voy a dejar mi casco empresarial y lo voy a hablar como pastor, como un pastor también que tiene ovejas, como un pastor de que quiere que sus ovejas prosperen. Pero hablando con mi esposa la semana pasada, el sábado, andaba con ella todo el día y le dije: hija, mi amor, ¿cómo ves la iglesia en esta área? Y me dijo: Benjamín, hay peligros que la gente muchas veces no sabe, y hay peligros cuando Dios te prospere. Y te voy a decir algo fuerte, recto. No es en la pobreza que tú tienes que tener peligro, es en la abundancia. Porque el momento que tú llegas a ser influyente y tener recursos, el ser humano tiende a olvidarse de donde Dios lo trajo, tiende a olvidarse de donde Dios lo procesó. Y estos versículos
son como una alerta al pueblo, a la nueva generación que Dios estaba empoderando, que tuvieran cuidado a no enorgullecerse cuando Dios los bendijere. Y he visto mucho esto en mi país, allá en Estados Unidos, que las personas llegan, emigran sin nada. Es más, nuestro trabajo como pastor es bendecir, y el manto que Dios nos ha dado es bendecir. Y muchas veces yo retengo muchas veces orar por la gente rápido, porque primero yo quiero ver el corazón de ellos, a que se congreguen no por la bendición, sino porque en realidad buscan a Dios de corazón. Y buscar a Dios solo por la bendición es alguien que tiene un corazón en el lugar incorrecto. Buscar a Dios de corazón, de que aunque te dé o no te dé, primero tiene que ver con devoción con Dios. Y el primer peligro que yo veo en la gente cuando Dios te empieza a prosperar o los empieza a prosperar, es que dejan a un lado su devoción con Dios. Y aquí dice que cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y aquí es donde empezamos a dejar de cumplir mandamientos y empezamos a desobedecer a Dios. Es aquí donde dejamos de cumplir estatutos, y esos estatutos son ordenanzas, son reglas que Dios pone. Y Dios pone parámetros en tu vida. Tendrás una sola mujer, no dos. Y el pueblo dijo: bueno, sana doctrina es amén, digan amén. Y es aquí que cuando la gente tiene recursos, se da sus escapaditas. Y cuando la gente es influyente, deja de cumplir estatutos o reglas o ordenanzas legales que Dios pone en su palabra. Pero también dejamos de trabajar legalmente con Dios y dejamos a un lado y los volvemos gente sin pacto. Tu devoción a Dios debe estar sobre todo. Y Dios dice: acuérdate de no olvidarte. ¿Por qué? Porque Él dijo: cuando tengas las casas, cuando tengas las riquezas, cuando has trabajado y te has producido y estás bien, y tu casa está bien, y tus hijos, el perro y el gato y la suegra está bien, y no hay bronca con tu suegra, y mejor la invitas a comer, no la invitas lejos para Estados Unidos, vaya esa suegra, que la vaya bien, le pago el pasaje. No, la tenés a la par. Bueno, ese es tu rollo, ¿no? Entonces, la cosa está que todo está bien. Tendemos a olvidarlos que fuimos nosotros. Y aquí Dios lo dice: acuérdate de no enorgullecer tu corazón. Y el corazón se enorgullece cuando dejamos devoción, cuando dejamos células, cuando dejamos discipulado, cuando apartamos las cosas esenciales de vida espiritual y los enfocamos solo en lo terrenal, y no sabes que está conectado, que tu bendición está conectado con la bendición espiritual. Eso tú tienes que saberlo, que la bendición que Dios te da está conectada con la devoción que tú haces con Dios. Y muchas veces la gente, cuando está bien, ya deja de venir a la iglesia, ya pierde un domingo, ya pierde el segundo domingo. Y aquí te llevo a lo siguiente. Segundo, no tienes balance. Y hay 4 tanques en tu vida que tú tienes,
que si uno de estos tanques hay menos y en otro hay más, hay un desbalance. Y en estos tanques está tus emociones, está tu familia, está la parte espiritual y la parte laboral. Cada uno tiene su prioridad, cada uno tiene su lugar. Pero ¿qué sucede cuando tú le das muchas veces el énfasis en uno? Ejemplo, si solo te enfocas en esto y vives para esto y hablas de esto, pero por un lado dejas esto. Entonces lo que va a pasar es que vas a exaltar familia más que a Dios. Vas a exaltar hijos más que al Dios que te los dio. Vas a exaltar principios familiares y dejas los otros tanques medios vacíos. Y es aquí donde empezás a sufrir estrés, a donde empezás a sufrir desgastes, porque uno de los tanques está tomando mayor ventaja que los otros. ¿Qué sucede si solo te enfocas en esto? Y tus emociones están sanas y está excelente, pero te enfocas nada más en tus emociones, no en las de tu familia, no en las de tus hijos. ¿Qué pasa si tus emociones están muy altas, que muchas veces empiezan a bloquear tu tiempo con Dios o tu parte laboral? ¿O qué pasa si todo lo que te enfocas es esto y empezás a trabajar como la carrera de rata? Y la rata está dando vueltas en el mismo círculo y piensa que ahí ir a un lado, pero alcanzas un poco, pero pierdes familia, pierdes tu devoción con Dios, pierdes el lado emocional con tus hijos. ¿De qué te sirve, dije, oh Dios, ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué nos sirve, de un modo, llegar a la pinácula de nuestro éxito laboral, pero a la misma vez llegas solo y pierdes tus hijos? Y no se tiene un balance en tus tanques emocionales, familiar, laboral, espiritual, emocional. Y eso aquí, cuando decimos, no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo para la iglesia porque tengo que trabajar, no tengo tiempo para la familia porque tengo que ir a la iglesia, o no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para la familia, o no tengo tiempo de ser sanados. Y es aquí donde olvidamos que se te olvidó el lugar de tu encuentro con Dios. Lo que pasa es que no hay un balance en tus tanques, y lo que pasa está que lo sobrecargas. Y cuando sobrecargas un tanque emocional en tu vida, lo que va a suceder es que hay un desbalance, una desproporción en tus sentimientos, en tu ministerio, en tu vida. Y todos aquí tenemos el mismo tiempo. Y es aquí muchas veces donde el orgullo los visita. Es aquí donde se te olvida que antes de Dios no tenías familia. Que antes de venir a Dios anhelabas familia. Y ahora que viniste a Dios, Dios te dio familia. Y el momento que dio familia, gracias por la familia, y te alejas de devoción con Dios. Y pensás, y muchos de ustedes o nosotros huimos de llamados. Tengo un tío que se fue de una iglesia porque la iglesia era hispana y le entró un orgullo estúpido y se fue a una iglesia americana a restaurar su familia, porque en esa iglesia no le gustaba cómo trataban sus hijos y no habían cuartos, y mejor se fue a una iglesia americana más grande con lujos, pero en sí estaba huyendo de su llamado. Una vez llegó a mi casa y yo le dije, ¿cómo está?
Y empezó a llorar. Me dijo, no he dejado de pensar en el pastor que dejé durante 7 años. Y le digo, ¿por qué? Yo le pregunté, la primera pregunta, ¿el pastor oró por ti? No. Le voy a dar un principio de reino y un principio espiritual. Cuando usted se congrega en una iglesia, hay algo espiritual que se abre. Y son círculos que Dios abre para personas y familias. Cuando tú dejas una casa espiritual y el pastor que estaba allí, no importa si le guste o no le guste, pero permite que él ore por ti. Si te tienes que ir, que él ore por ti. Pero si no ora por ti, hay un círculo abierto todavía en el mundo espiritual. Y hasta que un hombre de autoridad no ore por ti, eso todavía va a quedar abierto. Y me dijo, no he podido de pensar de él. Yo le digo, déjame orar por ti. Un año después, él empezó una iglesia y está pastoreando en Dallas. Lo que yo le digo es que hay gente que huye de llamados por seguir sus propias visiones. Él quería levantar familia, pero su familia, en vez de levantarse, uno de sus hijos hoy le está costando servir a Dios, porque muchas veces se enfocó en algo que no debería enfocarse. Y usted tiene que tener un balance. Y el orgullo nos visita. Y si te olvida que antes no tenías y hoy empiezas a tener, y Dios te ha sustentado en este tiempo y hoy se te ha olvidado, entonces dejas a un lado devoción, dejas a otro lado tus tanques emocionales, hay un desbalance. Número 3, se te olvida lo que es sacrificio. Hermano, hermana, líder, es en la abundancia donde eres tentado más a dejar el sacrificio porque ya lograste metas. Es en la abundancia donde el hombre es tentado más porque allí el hombre piensa ser independiente de Dios. David había cometido un error con Dios. Había censado al pueblo. David sabía de altar. David sabía de sacrificio. Y el profeta le dijo, levanta un altar a Dios, porque Dios ya empezó a destruir lo que habías hecho. Él censó al pueblo en su vejez. Fue un pecado de orgullo. Y dijo, esto yo tengo que levantar un sacrificio de paz. Y en 2 de Samuel 2:24, David andaba buscando una tierra donde levantar su altar. Y él llegó a una tierra, y la tierra no era de él. Y el hombre le dijo, te doy la tierra, David, porque eres mi rey. Y le dijo, no, porque yo no voy a ofrecer a Dios algo que a mí no me cueste. Y el reino, hay sacrificios que hacer. David dijo, no le daré algo a Dios que no me cueste nada. Y muchas veces en este tiempo se te olvida elevar tu ofrenda a un nivel mayor. Hoy que estás siendo más bendecido, hoy que Dios te ha bendecido, se te olvida levantar mayor ofrenda y das la ofrenda cuando no tenías nada. Jesús, una vez sentado a la par de las ofrendas, vio como los ricos daban y como dio la viuda. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿ves lo que dieron los ricos y ves lo que dio la viuda? En cantidad es relativo, porque la viuda dio 2 dracmas y los ricos dieron más que 2 dracmas. Pero Jesús dijo, no, la viuda dio más porque ella dio todo su sustento, y los ricos dieron de los que le sobraban. ¿Cuál es la moraleja o el punto acá? Que la mujer dio en sacrificio. Y hay algo que mueve la mano de Dios, hermano. Es cuando tú das en sacrificio. Que Dios sabe tu necesidad, pero el reino lo ocupa
y tú das tu corazón para el reino sabiendo que tu necesidad se apremia, Dios acelera cosas en tu vida como nunca antes cuando tú das en sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Sacrificio es venir cuando estás cansado a la iglesia, después de trabajar, pero sabes que es tu devoción a Dios, de orar a Dios con tu tiempo. Sacrificio es cuando se da en fe, sabiendo que Dios te va a proveer para darle a Él. Cuando te toque dar tus ofrendas, tus diezmos, tú tienes que decidir entre honrarlo o la cartera que quieres. Tú tienes que decidir honrarlo a Él o las vacaciones que anhelas. Y sacrificio es cuando la viuda dio las dos blancas y el sustento de lo que tenía. Sacrificio es cuando le sirves a Dios, aunque te critiquen, aunque te corran, aunque pongan calumnia, porque ahora has decidido dejar al mundo y seguir a Jesús. Y Jesús dijo, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Cuando os persigan por causa de mi nombre, eres doblemente bendecido. Sacrificio es servir a tus discípulos, pero sabes que tienes un Judas dentro de tu círculo. Sacrificio es que te acuerdes que Jesús no sacó a Judas, los Judas se autodestruyen. Sacrificio es servirle a Dios y le sigues creyendo, aunque posible un familiar tuyo lo perdiste en pandemia y no has perdido tu fe. Yo honro tu sacrificio hoy, honro tu entrega, porque muchas veces eres gente que no, y no se ve mucho, no se ve el sacrificio, porque hemos dicho hoy el evangelio es muy light, el evangelio es muy práctico, muy a la moda, pero a Cristo lo humillaron. Muchos pueden ser cristianos, pero pocos se pueden sacrificar. Cuarto peligro. Y es aquí cuando tú idólatras las bendiciones. Lo que más anhelaba Abraham era su hijo. Y la promesa que Dios le habla siempre cuando se le aparecía: te voy a dar descendencia. El primer llamado de Abraham fue a los 75 años. A los 100 años Dios le da el hijo. Pasaron 25 años para que la promesa se cumpliera. Y en ese tiempo, cuando se cumplió la promesa, Abraham se alegró mucho. Abraham se contentó. Abraham dijo: al fin tengo la casa de mis sueños. Al fin tengo el carro que yo quería. Al fin tengo la empresa. Al fin tengo los recursos. Al fin Dios me ha contestado. Lo interesante está que antes del hijo, Abraham era un hombre de altar. Antes de Isaac, Abraham iba a una ciudad, levantaba altar. Pero después que el hijo nació, como que los altares empezaron a desaparecer. ¿Y sabes por qué empezaron a desaparecer? Porque ahora ya tenía la promesa. Y cuando tenía la promesa, la abrazó tanto y dijo, con todo el excuse me y permiso, la abrazó tanto. Qué rico huele esta cartera. Y dijo, esto no lo suelto. Y Abraham andaba luciendo a su hijo. Esta es mi herencia. Este es la promesa que un día Dios me hizo. Ay, aquí estaba. Y altar
qué altar si ya tengo la promesa? Y Dios viendo del cielo, Dios viendo del cielo, y lo dejó estar, y lo dejó estar. No, esto no se pone en el suelo, chicos, esto se pone acá. Y lo dejó estar hasta que Dios se le apareció en Génesis 22. Y le dijo: Abraham, Abraham, dame ahora tu hijo, aquel que tú más amas. Hermano, se pusieron las cosas coloradas. Todo iba bien. Son como unas llamadas que le pasan a usted. Mira, esto y esto está pasando. Y usted se pone pálido, se pone payulo, se pone rojo, no sé qué color le pone, pero se pone al que le cambie el color. Y Dios lo llamó. Abraham no le dijo a su esposa dónde iba, porque lo iba a matar, me imagino. No al niño, sino que a Abraham. Imagínense Sara, la que parió, la que estaba esperando 25 años. Ahora Dios lo quiere. Pero tú y yo estamos locos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere lo que ahora tenemos? Y muchas veces Dios pasa a la gente de pacto por procesos cuando los enamoramos de lo que Él un día los dio. Año 2008, pasé por un proceso muy cruel en mi vida. Cruel en el sentido personal. Mi único hijo, Joshua, tenía 5 años, lo estábamos bañando. Y yo empezaba a hacer empresas. Yo gané ese año $250,000, que para mí, joven, con 3 niños, hermano, eso es plata en Estados Unidos. Yo me volví loco. Yo quería comprar una casa de rancho. Yo quería hacer aquí. Quería decir, un orgullo falso que le viene a la gente cuando no es procesada. Y muchas veces cuando viene ese orgullo, si no estás procesado y tenés que empezar a tener recursos, mejor dile al Señor que no te los dé hasta que te procese. Y yo dije: Señor, yo este niño lo voy a mandar a una mejor universidad y todo eso. Y de pronto las plaquetas que defienden las células y las enfermedades, él tenía que tener 150,000 en número, bajó a 13,000. Moretes por todos lados. Lo llevamos. Y cuando lo llevamos al médico, el médico nos dijo: hay que llevarlo de emergencia y ponerle plaquetas. Un martes, eso fue un lunes, el martes lo llevamos de emergencia a Texas Children, el mejor hospital en Houston. Y ahí estuvimos donde están todos los niños con cáncer. Hermanos, la razón por qué le digo eso, porque mi hermana murió de cáncer cuando ella tenía 20 años en el año 2001. Y lo que yo decía al Señor: Señor, por favor, que no sea cáncer. El día después, fue un miércoles, mi hijo empezó a tener dolores de cabeza. Lo llevamos al hospital, hicieron el CAT scan y el doctor dijo: el niño tiene un tumor. ¿Un qué? Un tumor. Lo llevamos de emergencia al hospital de nuevo, porque fuera otro hospital que lo vio. Y ahí Dios me quebró. Ay, hermanos, ahí ahí yo le dije: Señor, ok. Le dije: ok, tiene mi atención. Yo le dije a Dios: pero yo te pido algo. Yo me acuerdo, eran las 2 de la mañana. Yo dormí en el piso porque el otro día le tenían que hacer de nuevo el CAT scan. Ya veníamos con el disco que el CAT scan estaba. Lo que íbamos a ver es qué clase de tumor tenía. Y yo le dije al Señor: Señor, ay, Señor, yo te lo entrego, porque yo no quiero que mi niño sufra lo que sufre mi hermana. Sabes, te lo entrego. Es mi Isaac, es mi único. Yo te lo doy, yo te lo entrego, ¿no? Yo sé que tengo planes, pero sabes, que te sirva a ti en el reino. A las 6 de la mañana lo llevaron y le hicieron el CAT scan. Yo y mi esposa se lo entregamos a Dios. Yo le dije: Señor, ¿qué quieres que haga
abril 2008. Y le dije, Señor, no era pastor todavía. Y le dije, Señor, aquí está, te traigo a mi hijo, te lo entrego. Y a las 6 de la mañana lo llevaron. Yo me acuerdo cuando lo llevaron a hacer el otro CAT scan en Texas Children. Y allí el CAT scan salía que no tenía tumor. Y le digo, pero venimos porque tiene. Y hoy Dios lo sanó, porque cuando agarramos nuevos aseguranzas sale el dictamen de un médico que dijo que tenía tumor. Y yo le digo esto porque cuando los enamoramos de las bendiciones, si Dios tiene pacto contigo y tiene trato contigo, muchas veces, te lo voy a decir la neta, aquí al rojo vivo, te las empieza a quitar. Y la razón por que muchas veces perdemos recursos no es porque el diablo los quitó los recursos, es porque los recursos los tenían a nosotros. Y en vez de vivir recto en el reino, los empezamos a desviar y amar más lo que un día Dios los dio en promesa. Y eso le pasó a Abraham. Por eso el cuarto principio es: idolatrás las bendiciones. Y cuando empezamos a idolatrar lo que un día se los dio, te la vas a tener que ver con Dios, con el creador de todo. Y si tu familia tiene pacto con Dios, Dios va a empezar a modificar, a podar tu casa, a podar tus hijos. ¿Sabes? Con el único propósito: para que vuelvas de nuevo al altar de sacrificio. Por 17 años o más, Abraham, no está en la palabra que hizo altar. Se había olvidado el hombre del lugar de bendición. Y mi consejo como pastor y como empresario es que nunca te olvides y desasocies tu altar por algo pasajero. David dijo: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Abraham se le había olvidado hacer altares. Abraham se había emborrachado con la bendición de su hijo Isaac. Entonces mi pregunta contigo es esta: ¿qué pasa contigo? ¿Has idolatrado la bendición de Dios? Cuidado, porque Dios te lo puede pedir. Nunca se olvide que tú eres gente de altar. ¿Por qué para Dios son importantes los altares? Porque es en los altares que el orgullo se desvanece. Es de rodillas que tú te humillas ante Dios. Es en los altares donde el orgullo se te va. Cuando tú vienes a la iglesia y el pastor dice: vamos al altar, no te quedes atrás, venga al altar, porque hay una conexión espiritual en este altar que no se ve afuera, que se ve en el altar, que se le ve en tu altar de comunión con Dios en tu casa o en tu célula, porque es en los altares que le das tu vida en sacrificio a Dios. Y Dios quería con Abraham: Abraham, yo quiero que me entregues en sacrificio tu hijo. Y Abraham obedeció. Y Abraham sabía, la regué esta vez con Dios. Y Abraham fue. Isaac preguntó: papá, tengo la leña en mis lomos, tú tienes el cuchillo a un lado, tienes el fuego, pero papá, yo no veo el sacrificio. Abraham sabía que tenía que dárselo a Dios en sacrificio. Y
Y hay cosas en tu vida que tal vez tú tienes que dárselas a Dios en sacrificio. Tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es valioso y estás acá. Yo sé que esto es un sacrificio para ti. Recursos. Tus hijos. Tu servicio. Posiblemente necesitas de nuevo servir de nuevo. Y tal vez tú estabas en otro lugar hace tiempo atrás y tal vez dañaron tu corazón en una área y hiciste votos y dijiste: yo nunca vuelvo a confiar en un hombre porque te dañaron. Te pido perdón. Pido perdón porque ese hombre tal vez no te evaluó como persona, sino como un recurso más. Y ese dolor es muy fuerte. Y es en los altares que los milagros suceden. Yo le entregué a mi hijo en ese día, con un altar. Le dije: hago un altar, te lo entrego a ti. Me acordé de Isaac. Y es en un altar que se hacen también, por último, los votos a Dios. El nieto de Abraham se llamó Jacob. Se fue de la casa muy temprano. Y cuando él se fue, no tenía nada. Soñó un sueño que ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Y se despertó y dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios. Y dijo: hago un voto contigo, si me dieres pan para comer, vestido para vestir, y me trajeres, y me fueres bien, y me trajeres a casa de mi padre, tú serás mi Dios, y todo lo que tú me des, el diezmo voy a apartar. Hizo un voto con Dios, hizo un altar a Dios, porque es en los altares que se hacen los votos a Dios. Jacob hizo un voto a Dios. Y hoy voy a orar por usted, para que usted haga un voto con Dios. Yo quiero orar por ti, por el voto que vas a hacer, porque el voto que vas a hacer tiene que ver con tu generación, tiene que ver con tus hijos. Yo quiero que hoy, que el voto que des hoy, que vas a dar a Dios, yo quiero que pienses en tu generación. Y puede ser un voto de sacrificio. Pero antes de que lo des, analiza que es en el altar que se dan, que es en los altares que le das tu vida. Y posible se te ha olvidado la vida de altar. Tal vez el sacrificio que antes tenías hoy está menguando. Puedes echarle culpa a la pandemia, puedes echarle culpa a mil de cosas. No, lo que en realidad ha pasado es que tu sacrificio con Dios ha menguado. Tu devoción que antes tenías hoy se ha menguado. Es más, lo que antes hacías para Dios, hoy tal vez haces un 50%, un 30%. Y como que se ha empezado a enfriar aquella pasión que un día tenías. Sí, posiblemente el tiempo de estar separados o de que no reunirlos hace efecto. Somos seres humanos, somos habituales. Pero hoy, en este día, Dios te llama a poner tu Isaac en el altar. Tu Isaac puede ser tiempo. Tu Isaac puede ser tus hijos. Tu Isaac puede ser familia. Tu Isaac puede ser emociones. Tu
Tu Isaac puede ser recursos, puede ser tiempo. Que entendemos que tienes tiempo para tu empresa y lo necesitas, pero por favor, no olvides que todo radica y comienza en un altar. Cierra tus ojos si es tan amable. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, recuerda dónde comenzaste. Recuerda por dónde Dios te ha traído. Ay, usted me puede decir, pastor, no me haga recordar. Sí, hija, tengo que recordar cómo Dios ha sido contigo de fiel. Que aunque posiblemente nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Que aunque posible tú digas, pastor, me han dañado. Yo te puedo decir también, a mí me han dañado. Pero aún así todavía sigo predicando. Te puedo decir, sí, ovejas me han criticado injustamente, pero todavía sí me paro cada domingo a predicar la palabra. Porque no le sirvo al hombre, le sirvo a mi Dios. Y el Dios es que yo le sirvo es justo, y Él sabe y recompensa a tiempo. Hoy dejen este altar un sacrificio. Dejen este altar donde tú estás aquello que tú sabes que tal vez te has enamorado más que Dios. Y es en los altares donde el voto con Dios se hace. Ahí donde estás, ¿por qué no empiezas a hablar con Dios? Si tienes que llorar o hablar con Dios, no lo detengas, porque estás derramando tu corazón. Yo sé que tú amas a Dios, y tal vez en el afán de progresar, en alguna manera te has olvidado. Si tan solo supieras cuando Dios te ama, entenderías que un día Él tuvo que sacrificar a su hijo en la cruz por amor a ti. Así es que si tú piensas que Dios no sabe de sacrificio, Dios sabe de sacrificio. Porque Jesús fue humillado, vituperado, bofeteado, sangre por una corona de espinas, sangre por los látigos romanos, sangre en las manos por los clavos y en los pies, sangre por el costado de la lanza. Jesús sacrificó tu vida por ti, su vida por ti. Hoy Dios de alguna manera u otra está tratando contigo. Gracias, Dios.
Gracias, Dios.